Bueno, pues bendiciones a todos aquellos que me escuchan. Quiero traer un consejo, no es muy profundo, pero es palabra de Dios. Y todo lo que es de Dios, pues es bueno. Que bendito sea su nombre. Entonces, este consejo tiene por título ¿de quién es la culpa? Puede ser tuya o puede ser de Satanás, pero la mayoría de las veces no es de Satanás. La culpa a veces es tuya o de nosotros. Entonces, hay cosas que yo he podido experimentar que a veces Satanás no ha tenido la culpa de las cosas, sino que ha sido mi propia culpa por no obedecer, por no cumplir lo que dice la palabra de Dios, por querer yo pecar o por querer yo mentir. En fin, es le estoy dando paso a lo que verdaderamente Dios no quiere. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Por ejemplo, nos vamos a ir a donde está Adán, ¿no? Adán y Eva, sabemos la historia, es una historia bastante que todo el mundo habla, todo predicador habla porque es un relato bastante bueno para el pecado y ahí hay muchas cosas enterradas. Yo he traído muchísimos mensajes de Adán y Eva. Y hay muchas ramas y hay muchas líneas para traer esta palabra. Entonces, Adán, sabemos que Dios le había dicho que no comiese del árbol de la ciencia del bien y del mal, y se lo había dicho a Adán. Por eso cuando Eva comió de aquel árbol, pues a ella no le pasó nada. Estaba comiendo y no le pasó nada. ¿Por qué? Porque el pacto que Dios hizo no lo hizo con Eva, lo hizo con Adán. Entonces, cuando probó él el fruto de ese árbol, entonces ambos sintieron vergüenza de la forma que estaba. Entonces, él se escondió de los árboles y Dios le habló y le dijo, bueno, ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Quién es el que te enseñó eso? Verdaderamente fue pues la culpa, el pecado, le hizo revelar las cosas, le reveló cómo estaba, en la situación que estaba. El pecado te hace ver, después que pecas, te hace ver cosas que uno no se imagina. Por eso algunos cuando hacen algún pecado, después le pesa tanto. ¿Por qué? Porque eso a lo primero esa persona no lo ve, pero después, cuando ha cometido ese pecado, dice, Señor, ¿qué es lo que he hecho? Y se esconde porque le da vergüenza, siente vergüenza. Todo aquel que hace pecado siente vergüenza de ponerse delante de Dios, hablar con Dios, orar con Dios. Él mismo se dice, yo no soy digno de orar, de buscar, a mí Dios me escucha, porque he cometido pecado. Entonces, ¿de quién fue la culpa? El demonio o Satanás no le puso la fruta en la boca y le hizo come y lo hizo a la fuerza. Satanás no lo hizo a la fuerza. Él comió porque quiso comer. Entonces desobedeció, ¿verdad? Desobedeció. En aquel tiempo era el mandamiento de Dios. Por lo tanto, había quebrantado el mandamiento de Dios. Y podemos, otro personaje también muy conocido, que es Sansón. Sansón era nazareo, desde el vientre de su madre. Bueno, pues este nazareo pues estaba prohibido comer algunos alimentos
que le estaba prohibido para él. Todos los nazareos se dejaban el pelo largo y no comían algunas cosas que Dios había prohibido para ellos. Tenían que vivir una vida consagrada y Sansón fue nazareo desde el vientre de su madre y así para siempre. Había otros nazareos que no, porque había nazareos que era como decir, bueno, voy a ser nazareo 2 meses, 3 meses, 1 año, y así lo hacían. Pero algunos eran nazareos desde el vientre de su madre, como fue el caso de Sansón. Bueno, Sansón pues era un caprichoso y sabemos que no podemos, con Dios no podemos tener caprichosos mundanos. Cogió un amor prohibido, porque eso está ahí, y entonces cuántas personas también tienen amores prohibidos, están jugando con esos amores prohibidos y cuando llegan la ocasión, pues entonces cuando verdaderamente cae la trampa del diablo. Entonces Sansón pues se metió en el campo del enemigo. Entonces no podemos meternos en el campo del enemigo porque si nos metemos en el campo del enemigo ya sabes lo que puede pasar. Es como usted va a ver un león en el parque donde están los animales y bueno, y usted quiere ver un león. ¿Pero a dónde lo ve usted? Lo ve usted fuera de la jaula. Pero si lo ve usted y quiere ser más curioso y se mete dentro de la jaula para ver el león, pues el león lo mata. ¿Por qué? Porque se mete usted en su territorio, en su campo. Y claro, el que se mete en el campo de la malicia de Satanás, pues Satanás se aprovecha y entonces cuando su perdición. Por eso tenemos que estar siempre en el campo, en el sitio a donde Dios nos ha puesto, obedeciendo siempre los mandamientos de Dios, porque si no cumplimos los mandamientos de Dios, pues nos puede pasar muchas cosas. Porque así lo dice el Señor, tu maldad te castigará. Tu maldad, o sea, es la maldad del hombre, el que castiga todas las cosas, no es que sea una cosa y la otra. Los judíos tienen un contexto de que, por ejemplo, los cristianos creemos que Satanás era un querubín, que se había revelado con Dios y entonces fue en contra de Dios. O sea, los judíos no tienen ese concepto de Satanás, sino que eso no fue verdad, que Satanás es, para ellos, para los judíos, es el mal pensamiento que tengas, la mala acción que puedas tener, si haces una cosa que está fuera de la Biblia, todas esas cosas, para los judíos, eso es Satanás. Tu propia acción es tu propia protesta. Tiene algo de lógica, ¿verdad? Pero no creen que Satán sea un personaje que se reveló contra Dios. Bueno, pues este Sansón pues jugó con Dios porque se metió en sitios y también desobedeció la palabra de Dios. Toda aquella persona que desobedece a la palabra de Dios, pues eso luego trae factura, es decir, que luego se pagan las cosas y luego nos pesa de las cosas que hacemos. Podemos meternos en los campos de lo malo. Sus padres les aconsejó y a veces no hacemos caso de los padres. Dice, no tienes aquí mujeres en tu pueblo. Entonces, ¿por qué te vas allí ante los filisteos? Después de los filisteos pasó la frontera y hay muchos cristianos que se pasan la frontera. Hay muchos creyentes, tanto judíos como cristianos, musulmanes, los pasamos la frontera y no estamos en nuestro territorio. Tenemos que mantenernos en nuestro territorio para que nosotros estemos bien con Dios. Nos vamos a ir a otro personaje, ¿verdad?
Podemos hablar mucho de Sansón, podemos hablar mucho de Adán y Eva, pero tenemos que pongo esta lista de personajes para que usted se dé cuenta de las cosas, ¿verdad? De estos personajes que cayeron por su propia culpa. Ahí vemos David. David tenía que estar en la batalla, pero no fue a la batalla, se quedó en su casa, paseando por la terraza, vio una mujer, ¿verdad? La codició y ahí pues pecó, ¿no? Este hombre pues se portó mal porque tenía unas 700 mujeres, aparte de las concubinas, y creo que él no le hacía falta todas esas cosas. David era un hombre muy de Dios, pero sin embargo, hermanos, este hombre, aunque era muy de Dios, había pecado. Y las personas pueden ser muy de Dios, pero esto nos enseña que no debemos fiarnos del enemigo, para nada. Nunca debemos dar paso al enemigo porque puede ser nuestra perdición. Cuando todo va bien en nuestra vida y hacemos la voluntad de Dios, siempre hay cosas, hay tropiezos y hay cosas, dificultades en nuestra vida. Pero cuando andamos rectamente las cosas van mejor, porque Dios te protege por cuando tú estás obedeciendo la palabra de Dios. David había cometido un gran pecado, había cometido adulterio y después mandó a su marido a la primera línea de batalla para que lo matase. Y esto pues había cometido también un crimen. Y siendo un siervo de Dios. Quiere decir también con esto y nos enseña que también los siervos de Dios cometemos muchas faltas. Todo el mundo comete faltas. Por eso dice la Biblia, maldito el varón que confía en el hombre. En el hombre no se debe confiar, nunca. Se debe confiar en Dios, que es el único que está libre de pecado, el único que es santo y el único que se puede confiar en él. Pero los hombres, aunque parezcan buenos, siempre cometeremos muchas faltas. Así también nos vamos a Saúl. El rey Saúl empezó muy bien, pero no es como se empieza, es como verdaderamente se termina. Así que tenemos que terminar bien, ¿verdad? Porque es como coger e ir a la carrera para llegar a la meta. No importa en el Señor, no importa si llegas el último, pero lo importante es que llegues. Eso es lo importante en el Señor. Que llegues a esa meta que Dios quiere que llegues. No abandonarla, sino que llegues. Saúl se llenó de celos con David, quería ser importante, quería un trono, luchó por ese trono, y bueno, y le estaba dando la vida amarga, por decir así, le estaba dando la guerra, la vida amarga a David, cuando David era bueno. Entonces creo que a veces hay una lucha entre hermanos, hay envidias, hay celos, hay cosas, y esto trae malas cosas. Y esto lo vemos con el rey Saúl, ¿verdad? Que tuvo con David. O una vez lo invitó a comer y después cuando le dijo, siéntate aquí, David, siéntate enfrente de mí. Y bueno, y allí pues tenía una lanza preparada para después matarlo. Le tiró la lanza para matarlo Saúl a David. David se esquivó y no lo pudo matar. Pero todo esto trajo el odio, las cosas, todo eso lo trajo. Bueno, pues Saúl seguía siendo rey, luchando por su trono y todas esas cosas. Dios lo mandó, en medio del profeta Samuel, lo mandó a luchar.
a la batalla. Y bueno, le dijo Dios, mata a todos, los animales, todos, mátalos a todos y no perdona a ninguno. Pero él no hizo caso y desobedeció. Entonces, la verdad, cuando vino el profeta Samuel, porque él hizo un sacrificio que no le pertenecía hacerlo, y lo hizo él, y no esperó a Samuel, y entonces le dijo, tu reino ha sido roto. Y a veces nuestros propósitos se rompen porque no obedecemos a Dios. Samuel dijo, vale más la obediencia que todos los sacrificios que puedes hacer. Obedecer a Dios vale más que todas las cosas. No luches por un trono que es carnal, que es material, que no sirve. Busca lo de arriba, porque es lo que enseña el maestro. Nuestro maestro, el Señor, dice que busquemos lo de arriba. Y no busquemos las cosas de abajo, sino de arriba. Ananías y Zafira, pues pasó lo mismo. Todos vendían la heredad y daban la mitad. O sea, todos vendían la heredad, las heredades, todas las cosas, todos lo tenían en común y lo repartían y lo daban a los apóstoles. Entonces Ananías vendieron su heredad y dijeron, vamos a decir que lo ha costado la mitad le damos la media mitad para ellos y la mitad nos quedamos nosotros. Bueno, pues vale. Ahí está obrando ellos, o si Satanás estaba en el medio de ellos diciendo todas esas cosas, pero para eso estamos nosotros, para entender que está fuera de lo normal. Y todo aquello que está fuera de lo normal, pues no se puede hacer, porque está fuera de la Biblia, ¿no? Entonces, todos estos personajes que he mencionado, la culpa no la tiene Satanás, la tenían ellos mismos. Y así podemos mencionar un montón de seres, un montón de personajes bíblicos de que la culpa la tenían ellos. Entonces, Ananías y Zafira entregaron los bienes aquellos, se lo entregaron a Pedro, y Pedro dijo, no, has mentido. Y no has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Has mentido al Espíritu Santo. Entonces cayeron muertos. Así tanto el hombre como su mujer cayeron muertos. Esto nos enseña que la mentira es mala. Y hay gente que la mentira se la pasan como nada, como diciendo, bueno, eso no es malo, la mentira. Y mienten todo lo que tienen. Y no tienen ningún temor. Pues esto los advierte que la mentira es muy mala. Además, la Biblia nos dice que ningún mentiroso entra en los reinos de Dios. Así que dice Jeremías 2, 19 y 21, tu maldad te castigará, tu maldad, no yo, porque yo no castigo, yo no quiero castigarte, yo soy un padre bueno, que he hecho muchas cosas contigo, Israel, te saqué de Egipto con manos fuertes, te abrí el mar, luego lo cerré para que aquellos que te persiguieran no te persiguieran, te di el maná del cielo, tus ropas no se envejecieron ni tu calzado tampoco. Te di agua de las peñas donde es un milagro. Te hice muchos milagros. Pero tu maldad te castigará. También Dios le dijo a Israel, te he puesto dos caminos. Te he puesto la vida y también te he puesto la muerte. Coge la vida y vivirás tú y tu descendencia. Si tú quieres coger el otro camino que lleva a la muerte, eso ya es cosa tuya. Pero por ahí vas a encontrar la muerte. Vamos a coger la vida. La vida es nuestro Señor Jesucristo, a lo cual dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, hermano, te dejo con con este pequeño pensamiento y que Dios te bendiga mucho. Amén.